Buenos días a todos. Espero que hayan tenido una grata velada y vamos a dar pie a la jornada de hoy, en la que nos va a dirigir la ponencia el profesor Carlos García Falcón, que es licenciado en Derecho, es profesor tutor de Criminología de este centro asociado de la UNED. Además es el inspector jefe de la comisaría del Cuerpo Nacional de Policía aquí en Calatayud, y su experiencia en el ámbito de la delincuencia de género pues es amplia, y estoy convencido que su ponencia va a ser muy ilustrativa. Muchas gracias. Gracias. Buenos días a todos los que están online y los que estáis aquí en un sábado que hace muy buena temperatura. Por romper un poquito, por animar el inicio de la charla, ayer me quedé con las últimas palabras que decía el profesor Villalba en la mesa ronda, cuando decías lo de los videojuegos, que decía: los chavales de ahora, y es verdad, juegan a videojuegos violentos, y me puse así un poco a reflexionar y dije, pues yo no he sido de jugar a videojuegos, pero sí que recuerdo que estuve una temporada enganchado a un juego que era una isla en la que gestionabas un complejo turístico, y después hubo una temporada que jugué a juegos de estos policiales de los SWAT y cosas así, y finalmente un juego muy chulo que salió que se llamaba Emergencias, donde gestionabas coches policiales en una... Digo, pues algo de razón tiene que a lo que juegas terminas a lo mejor, porque ahora, digamos, me encuentro gestionando una comisaría de policía, que sería un poco el símil con la isla, y me he hecho Policía Nacional. Por entrar ya en materia, en el panfletillo de explicación del curso dice: el centro de la UNED, al que le agradecemos especialmente que haya contado con nosotros, dice, ha reunido en este curso un grupo de expertos que, desde el rigor académico y la experiencia profesional, yo me voy a incluir más en la segunda parte, ¿vale? En la experiencia profesional, que es un poquito lo que he intentado plasmar en esta presentación. No soy partidario de las presentaciones con mucho texto, ni soy partidario de repetir. En mi presentación la temática era hacer una visión, era exactamente la actuación policial. Entonces voy a explicar un poquito cómo lo vemos nosotros, cómo percibimos y cómo nos llegan estos temas de violencia de género, o de violencia machista, o de violencia como se la quiera llamar, pero que es un problemón, y que yo llevo 22 años en la policía, y voy a presentar algún caso práctico que me impactó en su día y que sigue impactándome cada día que veo temas de estos, como cuando los he visto o en la temporada que estuve investigando pornografía infantil. Mi compañero dará otra visión policial que, digamos, que queda enlazada, cuando yo acabe la charla, pues quedará enlazada un poquito con la de él. Para empezar, cifras. No somos partidarios de dar cifras ni de estadísticas, porque la estadística decimos que casi es la gran mentira. Si cogemos las estadísticas de la Policía Nacional o del Ministerio de Interior, las comparamos con las del Consejo General de Poder Judicial, que tiene en cuenta otros parámetros, y las cogemos, pues por ejemplo, con ONGs o servicios sociales, nunca coinciden. Por lo cual, hablar de cifras es absurdo. Pero aún así, desde el 2013 se han contabilizado, creo que eran 735.000, que es lo de menos, ¿no? Es decir, ha habido muchísimas denuncias. Voy a dar estos datos para llegar a una conclusión. Más de 900, ahora mismo 20 o 30 víctimas. Gráficos, los hemos visto, si nos metemos en Internet. Aquí, por ejemplo, lo más característico es, por ejemplo, los atestados policiales dicen con denuncia de la víctima, o sea, cuando la víctima viene a nosotros, no es que venga, la traen. Luego explicaré. Un 65, un 66 da igual del año. Esto es de un trimestre, del segundo trimestre del 2017. Atestados, por ejemplo, donde se presenta la víctima en el juzgado, pues prácticamente un 3%. Realmente con quien tiene contacto la víctima cuando decide presentar o venir a pedir apoyo es con las fuerzas y cuerpos de seguridad. Del Estado no, de seguridad. Incluso las policías locales, que también tienen, o policías autonómicas, que también tienen su papel. Si habláramos de fallecimientos, de muertes, vemos que no ha cambiado nada. Esto es lo que a mí realmente me da que pensar que no lo estamos haciendo bien, que algo nos falla, que es un poquito el objetivo final de la charla. Voy a plantear una herramienta que tiene un poco la comparación
con el año 96, cuando yo entré en la academia y me apasionaba una cosa nueva, que además un profesor que tuve en la escuela, cuando preparé un trabajo, una especie de trabajo para un congreso de Derecho Penal en Salamanca, me dijo que el tema que había elegido no iba a tener futuro. El tema eran los delitos informáticos. O sea, menos mal, fue un poco visionario. Entonces, en aquel momento, yo me acuerdo cuando compraba una de las pocas revistas que había una cosa que me llamó la atención que decían, el GPS será la herramienta, que ya la llevaban utilizando los astronautas y la NASA, y se utilizaba, decía, será la herramienta que nos permitirá el día de mañana saber dónde estamos. Era un poco fantasioso, futurista. Bueno, pues lo que yo voy a proponer al final posiblemente sea tan futurista ahora como lo era el GPS en aquel momento. Lo que decía del gráfico, las víctimas, no es que han ido a menos, como por ejemplo con los accidentes en carretera. Los accidentes en carretera, campañas, se suben las multas, se modifica no sé qué, otra campaña más, y se va consiguiendo que vayan decreciendo. En este caso no, las víctimas son aleatorias, ¿vale? O sea, que hay años que se va a 76, el año pasado creo que se fue a 55, pero no hemos visto que gracias a lo que estamos haciendo, o que por ejemplo desde la Ley Orgánica, la 1/2004, que desde ese año esto ya ha ido a mejor. No va a mejor, sigue igual. Lo único que ha ido a mejor es que parece que va habiendo más denuncias. Desde una opinión personal, estamos empezando a ver gente mayor, que son para mí las víctimas más que más tiempo llevan multivictimizadas en el tiempo. Porque una persona que lleva, pongo un ejemplo que conozco, persona que en aquellos años cuando había que pedirle permiso al marido para poder abrir una cuenta bancaria, esta señora ya en medio de los años 50, 60, se monta un servicio, una peluquería, el marido no la dejaba estar con los representantes, cuando iba un representante tenía que estar, quiero decir, sufrió un maltrato durante muchísimos años. Bueno, pues estas víctimas que han sufrido durante 30 años esa violencia psíquica, de malos tratos, de desprecio, de lo que sea, están empezando a denunciar ahora. La gente de mediana edad sí que siguen denunciando. Personas de un perfil social denuncian, pero empezamos a ver, en general, casos que se ha comentado ya en las jornadas, de gente joven que, a pesar de las charlas que damos en los colegios, asumen que su pareja les quiere mucho cuando no les deja hacer determinadas cosas o cuando le controla. Este perfil nos vendrá muy bien luego para lo que voy a explicar. El perfil de las redes, donde esa persona no puede publicar nada, donde esa persona le visiona el WhatsApp todos los días, le está diciendo que por qué estuvo a la 1 de la mañana hablando con alguien. Bueno, eso nos vendrá bien para lo que explicaré al final. En tema de niveles de riesgo, aquí se facilitan datos, supuestamente en un medio del Ministerio de Interior, pues casos que ha habido de riesgo extremo, de riesgo alto, total de casos en este periodo que estaría activos, los que están activos. Los activos significa los que se están haciendo seguimiento por las fuerzas y cuerpos de seguridad. Pero con toda esta problemática o con toda esta estadística no hemos solucionado nada, porque lo que hay detrás de un caso de violencia de género es una familia, es un entorno familiar, son unos niños. También hay esa mujer que está sufriendo y también finalmente están en un círculo más cercano los padres o los amigos que conocen de su situación. Pero el problema está en que seguimos callando. Parecido, aunque no igual, a lo que nos pasa, por ejemplo, con los temas de tráfico de drogas. Usted tiene en su calle un vecino en la puerta de al lado que por la noche le llaman para que venda dosis de cocaína, y hasta que no lo tiene al lado y le molesta, no intenta contactar con la policía, porque mientras esté en la esquina de al lado o esté en otra manzana más allá, no pasa nada. A mí me sale muy malo cuando a lo mejor me paran y me dicen es que en verano se oye a una mujer que chilla. En verano con las ventanas abiertas, las puertas, en esta calle. Digo, ¿y no has llamado? No, os lo digo para que... Digo, ¿para qué? Llámame o llámanos cuando esté pasando. La gente se ha vuelto cómoda, mira para otro lado y nos olvidamos de ese problema. ¿Qué hemos hecho hasta ahora? Hasta ahora hemos hecho dos cosas, todos, la parte preventiva, que formamos parte todos, o sea, fuerzas y cuerpos de seguridad, colectivos, la administración, en todos los ámbitos, la educación, universidades,
en los colegios, en primaria, en secundaria, en todos sitios se habla del tema. Pero igual que en la parte represiva, todos, o la mayoría de los que hemos visto, cuando ya se ha detectado un caso y cuando ya tenemos determinado al autor y ya está reconocida la situación, bueno, pues vienen distintas instituciones que dicen, bueno, tenemos que trabajar con él, hay que intentar no sé qué, pero al final decía el profesor Villalbayer que los que acaban en prisión, y de los que acaban en prisión es una mínima parte de todo el elenco de autores, que todos necesitan asistencia psicológica. Y hasta aquí. Hemos hecho campañas de violencia de género. Utilizamos días del año con esas campañas. Mucha estadística, mucho estudio, pero no conseguimos nada. Campañas de televisión, donde hemos metido a profesionales de la televisión. Consultamos internet, consultamos los medios, infografías donde nos dan datos, que siempre bailan los datos, pero esto no es suficiente. Entonces, ¿qué podemos hacer? Otra comisión en el Congreso, otra comisión no sé dónde, el observatorio de no sé qué, para intentar de alguna forma buscar una solución. Y va pasando el tiempo y ya no es que siga habiendo más mujeres fallecidas, que parece que es lo más... Es que detrás hay muchísimas personas que siguen sufriendo esta situación. Ayer el profesor Villalba expuso todo el tema de las teorías, pero las teorías sabemos que de forma unitaria no valen, y si las intentamos enlazar no nos dan una solución. No tenemos, como decía una de las ponentes ayer, la posibilidad de decir este es el perfil, así como por ejemplo en otros delitos sí que existe un perfil, el pedófilo, en el tema del hurto, pues por circunstancias. En este caso, cualquier persona en un entorno X puede acabar siendo maltratador o maltratado, en el caso de la víctima, pero no tenemos un perfil, no tenemos una luz que se nos encienda. Un segundo. ¿Recuerdan? A ver si la puedo. ¿Recuerdan? No sé si recuerdan esta película. Fue en el 2001, si no recuerdo. Tom Cruise, se llamaba Minority Report. Se llamaba la unidad del precrimen. O sea, el delito aún no se había cometido y actuaban. Y lo bueno de la película es que hablaba de un falso positivo, o cuando incrimina al teniente que hace Tom Cruise. Son máquinas. Esto era futuro. O sea, esto realmente era ciencia ficción en ese momento. Y volvemos al tema de la conferencia. Hay un médico forense, Miguel Lorente Acosta, y docente también, que habla de que el maltrato es una zona de claroscuros. Y la verdad es que nosotros lo vamos viendo. ¿Qué se debe conocer sobre la figura del maltratador? Por ejemplo, es el hombre, dice este autor, que maltrata sistemáticamente a su mujer y continúa haciéndolo después de la ruptura. O sea, ya no es un problema de que ha tenido un mal día. Es que lo llevaba haciendo y lo va a seguir haciendo mientras no le dé el parón. Y además, nunca hemos tenido, por ejemplo, en el caso personal, cuando he estado responsable de una unidad de atención a la mujer, nunca ha venido una persona que haya dicho: hola, mira, es que hace 3 semanas que llevo saliendo con un chico y ayer me dijo que no podía salir este fin de semana con mis amigas porque como él va a salir con sus amigos, pues yo quería salir con mis amigos y me ha dicho que no. Entonces, o sea, jamás nos viene una víctima con una situación puntual. Siempre viene con mucho miedo y te termina diciendo que a lo largo de los últimos años, a lo largo de los últimos 3 meses, a lo largo de los 5 años de relación sentimental de matrimonio, ha tenido una serie de experiencias. Además, no solo fue una vez la que le puso el cuchillo en el cuello, no solo fue una vez la que rompió algo, no, o sea, cuenta de episodios que además se repiten. Además son estándar, o sea, un día tuvo una bronca, rompió no sé qué, tal, otro día le pegó al niño, otro día rompió la mesita del comedor, le ha roto ya 5 veces el móvil, es decir, es continuo. Las formas de cometer la agresión, siempre que se habla, y las enumero por encima, se dice muchas veces hasta 6, pero hay más. Y si siguiéramos rascando, habría más en el maltrato. ¿Cómo acude
¿O cómo contactamos la policía, la Guardia Civil, las policías autonómicas, las locales? ¿Qué pasa? Bueno, pues de dos formas. O ella acude casi siempre con alguien, a veces por decisión propia, pero muchas veces pues porque le dicen, vamos a ver qué se puede hacer. O sea, ni siquiera ven conmigo que te ayudo, que vamos a denunciar. No, vamos a ver qué se puede hacer. Entra la gente por la puerta de las dependencias, querría hablar con alguien, es que de momento no quiero denunciar, pero quiero saber qué se puede hacer, a dónde puedo ir. Hay herramientas, ¿de acuerdo? Y la otra siempre suele ser la de la intervención policial, ¿vale? Se produce una llamada, alguien avisa de que en la calle alguien está pegándole a alguien, le está gritando, etcétera, etcétera, y acudimos, y ese es el primer contacto que tenemos con las víctimas. Se han hecho campañas para que la gente se anime a denunciar, a facilitar datos. Ayer se hablaba y por eso he metido se hablaba de la falta de prueba. Yo hace ya tiempo que aconsejo en muchos delitos, y especialmente en este, que la víctima lleve una agenda. Es un poco de situaciones. ¿Por qué? Porque no es lo mismo, y pongo un ejemplo, no tiene nada que ver con esto, pero fue muy eficaz en su momento. Estando de jefe de policía judicial en Huesca, se presentó un sujeto que venía a verme, recomendado por un compañero, y me dice textualmente, estoy traficando con cocaína, estoy traficando con hachís y estoy vendiendo. Entonces yo pensé que me estaba tomando el pelo y le dije, vas muy mal porque te va a tener que tener los derechos, a pesar de no tener ninguna prueba. Y me dice, yo cuando voy a buscar una vez a la semana a una ciudad, a una población, a Lérida era en concreto, la cocaína, me llevan en coche y luego me vuelvo en bicicleta. Es que yo ya tenía información de que había un individuo que traía, que pensábamos también que era, como en un tío desde Lérida con 200 gramos en el tubo de la bicicleta haciendo ciclismo, es que no encaja el tema drogas con deportista. Era una cosa un poco extraña, pues efectivamente. Bueno, pues una cosa que le sirvió a él para demostrar que estaba siendo extorsionado por un individuo que lo tenía engañado y lo tenía por unas circunstancias. Él había encargado para unos amigos unas cantidades de hachís muy pequeñita y coincidió con que detuvimos a un tío que traía hachís desde Cádiz, lo detuvimos en Jaca, y el individuo extorsionador le convenció al que le había comprado para decirle durante casi un año la cantidad de problemas que había tenido porque él le había encargado la droga y él por pedirla lo habían pillado. Entonces le estaba haciendo pagar la primera multa, luego el juicio, el abogado, luego que iba a entrar en prisión. O sea, lo enlazó de una forma y lo tenía extorsionado. Bueno, ¿cuál fue la prueba más importante para que su señoría se creyera que era cierto? Una hoja en DIN A3 donde con distintas grafías, porque cada día nos escribimos igual, él iba apuntando en los sitios donde tenía que hacer entrega y qué cantidades estaba vendiendo. Entonces, fue, creíble, y él vino a denunciar porque lo último que le pasó es que 4 individuos se lo llevaron a las afueras de Huesca, lo desnudaron en un descampado, porque era tal el volumen que estaba ya empezando a hablarse en la ciudad de venta, que lo llegaron a desnudar en un descampado y le iban a prender fuego si no les daba la cantidad de droga que tenía, y el chaval no tenía nada, porque tal como la traía, la vendía, cogía el dinero y les pagaba. Casi 30.000 euros en un año. Este chico se libró por esa agenda. Entonces, a las víctimas, y a lo mejor seguramente quien dirá, hombre, les estamos haciendo poner, pero no está mal el ir poniendo o ir apuntando en una especie de diario lo que está pasando, porque ahí se pueden ver los ciclos, esos ciclos de los que hemos hablado, ¿vale? Por supuesto, en cuanto ella quiera, tiene que denunciar, pero a veces no quieren, esperan una solución, a veces creen, lo que se decía ayer por uno de los ponentes, que se va a curar o que se le va a pasar, que es un momento, es que no tiene trabajo. Bueno, no tiene trabajo, pero no tiene derecho a pegarte, ¿no? No tiene derecho a gritarte, no tiene derecho a romperte. Pongo ahora 3 ejemplos, que yo los sigo recordando a pesar del tiempo. El primero, septiembre del 2002, 4 de la tarde, era un sábado en la Plaza San Antonio en Huesca. No estaba la Ley Orgánica 1/2004. En aquel momento, yo recuerdo que cuando íbamos a intervenciones de estas y la víctima no quería denunciar, no se hacía nada. Se le animaba a denunciar, pero no se podía hacer más. En este caso era una chica de color, era una primera planta de un piso donde nos avisa un vecino de que algo gordo está pasando porque la señora llora con agonía. Cuando llegamos, abre la puerta a ella, llorando, no es ella obviamente, pero es muy parecida, llorando con un niño en brazos, que también lloraba,
y nos dice que no pasa nada, que había sido una discusión puntual. No, por favor. Venía una compañera, la compañera se quedó con ella, se metió dentro de casa y se fueron a la cocina y entramos dentro de casa. Y dentro de casa estaba el agresor, sentado en el sofá, un chico moreno, muy grande. Se levantó, nos miró una actitud muy desafiante, que qué hacíamos en su casa, me han llamado, etcétera, etcétera. Bueno, la chica le consiguió, la compañera, obtener lo que había vivido. Trabajaba, era la única que trabajaba en casa, media jornada limpiando, y cuando volvía llevaba ya un mes que su marido o su pareja ni hacía la comida, ni hacía las tareas del hogar, ni ayudaba absolutamente en nada. Y ese día se encontró al bebé hasta arriba, en los pañales, ¿vale? Se lo encontró. Entonces le reprochó eso, y él le gritó. Entonces ella cogió al niño, lo cambió y se fue a un locutorio a hablar por teléfono con su madre y volvió a casa. Cuando volvió a casa, él la estaba esperando en una habitación escondido y conforme pasó por el pasillo le soltó un puñetazo como el que solté un boxeador en el cuello. La compañera le miró el cuello y llevaba un bulto ya con líquido, con sangre. Entonces la queríamos convencer para venir a denunciar y bajo ningún concepto quería venir a denunciar. Si dejábamos a la chica dentro del domicilio, era muy probable que lo siguiente fuera otra agresión por haber nosotros actuado. ¿Qué hicimos? Hablo de la dificultad en aquel momento de actuar. ¿Qué hicimos? Cogerla y decirle que se venía con nosotros al servicio médico o traíamos una ambulancia a casa. Si traíamos una ambulancia a casa o una UBI móvil, se iban a enterar de lo que pasaba y con eso la conseguimos engañar. Cuando intentamos salir por la puerta. Vino aquel señor y entre 4 nos vimos justo porque vino a cogerla, porque era suya. Era suya. Entonces nos llevábamos su cosa. Entonces, bajó hasta el rellano, me acuerdo que en el rellano lo intentamos calmar, entre 4, bueno, les comento, de 4 3 acabamos lesionados y era resistencia. No nos atentó, era resistencia activa. Lo acabamos deteniendo, lo llevamos a curar a él, nos tuvimos que curar más nosotros y el caso acabó en que los servicios sociales hicieron cargo de ella y ella finalmente, alguien la convenció y denunció. Era una situación que llevaba viendo mucho tiempo. Siguiente. Este también me impactó por lo que voy a explicar luego, ¿no? De ese desprecio que sienten hacia la víctima. Esto es otra calle, no tiene nada que ver la historia con la calle, pero sí donde apareció. Una chica que ya había denunciado, ya se había dictado una orden de alejamiento, medida cautelar, viene a verme como responsable del servicio de atención a la mujer y dice, mire, hemos quedado esta tarde. Digo, mira, no puedes quedar esta tarde porque tienes una orden de alejamiento. O sea, tienes una orden de protección. Él tiene la orden de alejamiento y no te puede ver. Si os vemos, no, es que eso es lo que quería pedir. Que si estamos juntos ese rato que vamos a estar de 5 a 7, que estaremos por ahí en algún bar, que si lo ven no lo detengan. Digo, mire, solamente puedo hacer 2 cosas. Si usted considera que esta persona no le va a hacer daño y usted no está en situación de riesgo, váyase usted al juzgado, pida que le retiren la medida y si su señoría lo estima oportuno, la retirará. Pero si no, nosotros... Bueno, ahí se quedó la cosa. ¿Cuál fue la sorpresa nuestra? Cuando viene un coche del 091, los compañeros, y lo traen detenido a él, porque justo aquí habían quedado a tomar una cerveza en un barcito que hay, esa se llama la calle de las Ciencias, y al lado hay un bar con el mismo nombre. Entonces, habían quedado ahí a tomarse algo, y como ella no accedió, ella quería una oportunidad, pero él quería ya consumar, quería irse a casa con ella, y quería hacer lo que quería hacer. Ella le dijo que no, y cuando salieron, no estaban esos contenedores, estaban los contenedores estos verdes de tapa. La cogió y la metió dentro del contenedor. O sea, es la sensación, yo creo que más denigrante para una persona que te echen cual basura en un contenedor. O sea, no recuerdo lo que le dijo textualmente, pero ahí la dejó, claro. Obviamente un viandante llamó y inmediatamente se le detuvo por el quebrantamiento y luego ya por el acto en sí. Y ya para acabar un caso que me llamó la atención por las fotografías. No siempre las fotografías reflejan. En este caso, víctima que ya existe la orden de protección, está sola en su casa y él consigue entrar en casa. Pues zalamero, paso, tomo un café y me voy. ¿Qué ocurre? Se produce la pelea. Rotura de efectos en casa. Creo que no hay ninguna... Así. Para empezar, que ayer se comentaba por los frentes, el móvil. El móvil es tuyo. ¿Con quién hablas con esos a los que les tengo tantos celos? ¿Con quién hablas con tu madre o con tu padre o con tu hermana? Entonces te rompo el móvil. Rompió el mando de la televisión. Le dio la vuelta a la mesa
Y lo más curioso, de las patadas que dio para entrar en el cuarto de baño donde estaba ella, se cayeron las baldosas y había una grieta en la pared. Pero me llamó la atención una cosa, cuando hicimos la inspección, que en la puerta, donde él clavó el cuchillo y que pensamos que se salvó porque se oyeron las sirenas de los coches de policía que llegaban. De hecho, el compañero que consiguió entrar en el domicilio, porque los que estaban en la puerta, era un primer piso, los que estaban en la puerta no les abría porque ella estaba con pánico en el baño, uno de los compañeros escaló hasta la primera planta y entró. Entonces, si se dan cuenta, ahí lo que hay puesto es un papel encima de lo que ya fue otro agujero. O sea, no era la primera vez. El cuchillo, que era un cuchillo de unos 18 o 20 centímetros, es lo de menos, es decir, la potencia de la agresividad del autor, ¿no? Entonces, esto es lo que nos encontramos. Nosotros es el contacto que la policía tiene con la violencia de género, con la violencia machista, que yo creo que es el nombre posiblemente más acertado. ¿Dónde estamos ahora? Pues ahora estamos en un pasillo muy largo y no se ve solución. O sea, por más campañas que hacemos, por más medidas que ponemos, por más que nos intentamos concienciar, cuando se produce un episodio de discusión donde uno de los dos, en concreto el hombre, no consigue tener herramientas suficientes para calmar su ira y termina agrediendo, maltratando, etcétera, algo tenemos que hacer, o qué podemos hacer sería la pregunta. No estamos en este momento, ¿vale? En este momento no estamos. Guía para la buena esposa. 11 reglas para mantener al marido feliz. Sé la esposa que siempre soñó. O sea, en este momento no estamos, pero sigue habiendo problemas, no como en ese momento. O, por ejemplo, esta otra que decía, ten lista la cena, planea con tiempo una deliciosa cena para su llegada. Había otro que aún era un poco más exagerado, que decía, cuando él vaya a llegar, tómate 5 minutos, esto está en internet, quiero decir, no sé exactamente dónde, pero la imagen es, tómate 5 minutos para ponerte guapa, que es por si quiere, pues, ¿Qué ocurre? ¿Qué es lo que nos falta? Y esto es una llamada, yo creo que para los alumnos que hemos tenido, o yo he tenido el placer de tener este año, que cuando hablábamos de las salidas del grado, de la carrera, criminología, pues claro, yo les decía, hombre, hay una salida muy bonita, pero que no tiene nada que ver con la criminología, a pesar de que se confunda criminalística con criminología. Criminalística es lo que hacemos los policías, no es la ciencia que nos permite llegar al escenario del crimen o del delito, ¿vale? Y poder obtener pruebas para pillar, pero la criminología va más allá. De hecho, los que acaban en criminología pueden intentar acceder a la opción de ser detective privado, que dentro de una serie de delitos de carácter privado pues les permite trabajar en algo pseudopolicial. ¿Qué nos falta? Nos falta investigación. ¿La investigación de dónde sale? De la universidad, sale de los docentes. ¿Vale? Entonces, es una llamada porque lo que yo voy a proponer a continuación seguramente permite a los futuros criminólogos, incluso los que están dentro de las fuerzas y cuerpos de seguridad o de instituciones penitenciarias, empezar a hacer trabajos enfocándolo a esto. Queda mucho, porque ahora mismo tenemos un problema, y ya lo voy a exponer a continuación. La criminología es una ciencia, no es una filosofía. O sea, podemos contar con información, con datos, que es a lo que voy a ir. Datos. ¿Cuántos datos nuestros hay ahora mismo? No son los mismos que en 1970. O sea, ahora hay en la nube, no sé dónde, y es lo que voy a hablar un poquito. Aquí, por ejemplo, tenemos, que a lo mejor no es la más idónea, ¿no?, esta transparencia, pero yo creo que se oirá, una simulación de lo que sería una agresión. Tú no te vas a ir. Tú no te vas a ir. Que tú le puedes decir que tú quieras. Así tú no me mandas en la calle. Así tú no me mandas en la calle. Que yo te haga todo lo que yo quiera, ¿tú me entiendes? Que te mato si yo quiero, te mato. Que te mato, dice, que y te yo mato. te voy a matar. Si yo quiero, te te voy mato. a matar. ¿Qué preso tú me vas a meter a mí? ¿Qué preso tú? Amenaza que tú me haces y nunca haces nada. Nunca haces nada. Me amenaza y nunca haces nada, pero yo te voy a matar. Entonces, este es el punto donde estamos. Y no quiero decir con esto, porque parece que lo focalizamos siempre en que muera alguien. Desgraciadamente es lo más grave. Pero es que hacia abajo hay una pirámide enorme de gente que está sufriendo maltrato. ¿Qué podemos hacer para intentar, lo que decía una profesora ayer, sacar no el perfil, sino cuando una persona cumpla determinados factores de riesgo, que es donde entraría el criminólogo que dice que factores de riesgo, el que estudia los datos ahora mismo, hay tantos millones de datos sobre nosotros que es imposible trabajarlos a lápiz. Ya nos está pasando a los policías. Nos pasa que cuando pillamos un listado en Excel y hemos pedido
cruces de teléfonos o de números de teléfonos en distintos repetidores o matrículas de la autopista. Nos dan 17.000, 43.000, 83.000. Entonces, es imposible, y aún lo estamos haciendo en algunos casos, a pelo que se llama, pam, 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 pero ya hay herramientas que nos permiten buscar qué vehículo entró 3 veces en los últimos 10 días. Bueno, pues ahí es un poquito a lo que quiero ir. Ya hemos explicado que la asistencia a la víctima. Aquí quería decir una cosa muy importante, porque ayer se hablaba de que los policías tenían que pedirle a la víctima que contara lo que decía uno de los asistentes, la historia, ¿vale? Que contara la historia. Eso se hace, afortunadamente, y yo voy a poner ejemplos que yo he vivido en el año 2000 cuando entraba una víctima, y hablamos de hace no mucho tiempo, 17 años, en el año 2000, cuando entraba una víctima y todavía quedaban en la policía veteranos, entraba una víctima y estaban más pendientes del morbo que daba a ver si llevaba el ojo hinchado o cómo era. Ahora ya no pasa eso, se les aseguro. Es decir, ahora mismo la gente que hay en la policía, y yo a lo mejor ya me considero de los mayores, pero los chavales, gente joven, viene gente muy preparada. Viene gente ya con estudios universitarios, viene gente muy mentalizada con esto. Y cuando entra una víctima de lo que sea, se cierran puertas, la atiende una persona, tenemos unidades especiales. Es decir, ya la atención a la víctima ha mejorado. Los tiempos de asistencia a este tipo de hechos son súper rápidos, ¿vale? O sea, no es lo mismo que te llamen porque que se ha salido una alcantarilla no sé dónde y está el tráfico y no puede ir la policía local y vamos nosotros, no es lo mismo ir a eso que ir a una llamada donde el agresor, me da igual, de una agresión sexual, de este tipo de delitos tan graves, la respuesta es muy rápida. Bien, volvemos un poquito a los datos. Datos, muchos. Trabajamos dando muchísimas charlas. Policías locales, Guardia Civil, nosotros, las policías autonómicas no participan tanto, pero también dan charlas. Formamos a pequeños, formamos a mayores. Esto es un colectivo de personas mayores, a los que les recordamos que lo pueden hacer. Pero siempre está la víctima. La víctima es la que sufre. Es a la que tenemos que llegar antes. Tenemos que evitar que sufra. ¿Cuántas mujeres necesitan morir al año? ¿Cuántas mujeres necesitan sufrir esa multivictimización durante años o durante meses? El agresor puede tener 16 años, está enamorado de una chica desde hace tiempo, mantiene una relación de afectividad y un día que ella no quiere hacer no sé qué, pues en el patio del colegio se le sienta encima, le toca, eso lo he tramitado yo, se le sienta encima y le toca los pechos como señal de humillación para que todos los demás vean que el otro la domina. O también puede ser bastante mayor, una persona de 80 y tantos años que lo lleva haciendo, como contaba el ejemplo de la señora peluquera, durante muchos años. La ha controlado, supervisado, todos los días le recogía la caja. Lo que ella ganaba se lo quedaba a él y se lo administraba. El perfil, si se puede hablar de un perfil. A mí del perfil, de las múltiples listas que hay por ahí de cómo puede ser, de todo esto, hay una de las cosas que más me ha llamado la atención por los casos que policialmente he visto, y es la posesividad, que dicho de otra forma, es el que tiene el dominio, el que tiene las llaves, es el que cree que está por encima de ella. Hay un dominio sobre la persona, como si fuera menos que un perro, menos que una cosa. Y a muchos de ellos lo que les sabe malo, lo que les mata ya no es la ira, es los celos, porque aunque ella no haya hecho nada, haya roto con sus amistades, ya no tiene relaciones sociales, no las tiene con su familia, cuando le llaman por teléfono cuelga o silencia el móvil para que él no se dé cuenta que la están llamando y manda un mensaje. Ese es un dominio total sobre la víctima. Y a él le cela que alguien se le pueda acercar. La pregunta era, ¿hay teorías explicativas desde una perspectiva criminológica? A ver, las hay, ¿no? Las hay, pero no dan respuesta. Pero no dan respuesta, me refiero, no dan solución. Lo que nos falta encontrar es la solución. ¿Qué planteo? Siempre hay dolor, siempre hay un agresor. Se habla, y aquí solo las menciono por encima porque el profesor Villalbayer ya las expuso en una maratoniana esfuerzo, porque yo creo que resumiste 2 cursos o 3 en esas
en esas, bueno, que los alumnos pagarían por esas transparencias con los esquemas. Yo me hice una foto. Se habla, pues, la perspectiva psicológica, que habla de psicópatas, aunque hemos dicho que cuando van a prisión necesitan asistencia, los que no van a prisión muchas veces no la tienen y siguen maltratando a otras víctimas. Y a veces, muy pocas, delinquen en otra rama, pero la mayoría solo en esta. ¿Por qué? Porque están con una deficiencia de valores personales, lo que se hablaba ayer de que ellos, aunque exteriormente demuestran hacer vida normal y que tienen un complejo. Estas teorías no nos valen como únicas, ¿vale? Entonces, todo esto que pusiste ayer, sí, lo he puesto sin derechos copyright ni nada, pero lo único lo que nos tenemos que preguntar es que por qué hay mujeres que aguantan 43 años y otras 3 meses. Luego está la teoría feminista de género, en la que se habla de los mitos del amor romántico. El hombre se concebía como que era el reproductor y la mujer la que concibe y cría. Esa era la idea que venía de antes, según estas teorías. Pero no da respuesta a todo, porque ahora mismo se produce violencia de género en parejas que los dos trabajan, o que uno no trabaja pero no han tenido niños. El hombre es productivo, la mujer es asistencial. La mujer está para cuidar a sus padres, para cuidar a nuestros hijos, y el hombre es el que tiene que... Es la idea que, desde esta teoría, se mantiene que es la causante de... Para el hombre antes, ahora ya menos, ¿no? Pero antes había una serie de carreras. Los jueces eran hombres, ahora hemos pasado al revés, la mayoría son mujeres. Es una carrera muy dura, igual que otras, ¿no? Hay otras especialidades, otros trabajos, donde ya se empieza a ver. Yo recuerdo de bien niño que decir que quería ser cocinero, cocinero no, ahora hay cocineros, ¿vale? Y hay cocineros y hay cocineras, y hay enfermeros y enfermeras, hay matrones. Es decir, afortunadamente algo está cambiando. Bueno, si recordamos esta película, la película lo que nos avisaba es de la comisión de un delito. No llegaremos seguramente nunca a esto. En la película el lema es «El futuro puede ser visto». Y es donde yo voy. La policía precrimen de la película podría ser la criminología preventiva. O sea, ¿podemos con la criminología llegar un día analizando con las herramientas informáticas? Porque tendrá que ser así. Y con inteligencia artificial. Ahora ya se está hablando en temas de educación, lo hablábamos con la directora el otro día, de robots en las plataformas, los llaman bots. Ya no habrá un asistente virtual que será un chico o una chica que se conecta vía chat, no, es una máquina que te contesta, te responde y lo hace mejor que una persona, porque aprende, memoriza tus peticiones, memoriza peticiones parecidas y sabe que cuando una persona llama diciendo que lo que necesita es el roaming, lo que está buscando es que se quiere ir al extranjero, pero es que a lo mejor esa semana se está produciendo en esa ciudad, va a haber un montón de viajes a Irlanda y la mayoría de la gente que llama desde ese código postal o desde esa centralita pide ir y él ya memoriza que estos van a ir allí y da la respuesta idónea. A nivel de formación ya se habla de robots que te van a enseñar. A nivel de ventas, robots que te van a asesorar. A nivel de compras ya se está empezando a analizar, que ahora lo vamos a ver, la conducta del consumidor, de forma que cuando entremos en un centro comercial y el suelo sea una pantalla flexible de algún material moderno, te identifique por proximidad y como tú ya sabes, porque llevas la lista de la compra o porque siempre que vas compras lo mismo, te va a decir dónde está de oferta. Y tú vas a ir siguiendo o vas a llevar un pinganillo, es decir, todo esto va cambiando. ¿Podemos utilizarlo en criminología para prevenir? Aquí hay una noticia del 18 de mayo del año pasado, ya va a hacer un año en breve, del análisis del pasado a la predicción del futuro. 3 rasgos de la inteligencia de negocio predictiva. Expresiones que he cogido al azar de Internet. Un análisis neurocientífico de los gestos de la persona. O sea, ya se empieza a poder detectar los gestos de alguien. El otro día, en una conferencia a la que acudí como oyente, uno de los ponentes hablaba ya de la pizarra del futuro, que digamos que sería para temas como los que se hacen ya últimamente, que es educación a distancia, cuando el profesor está dando, ahora por ejemplo en esta pared o en la pared del fondo o en esa, tendríamos las caras de los alumnos que están online y un indicador en la parte de abajo te puede decir si están atendiendo o no, si gustan tus explicaciones. Se puede interactuar con ellos. Esto lo ha hecho un ingeniero español. Lo ha colocado, creo que era en Oxford, lo ha colocado en Shanghái en otra universidad y está siendo un exitazo. Entonces, es un aula virtual. Los alumnos no están, pero están visibles. Votan, interactúan con el profesor. ¿Por qué? Porque lo que se ha perdido es el factor humano, el contacto. Dar una clase a un ordenador es muy triste, pero si tienes caritas y tienes
tienes flujo, feedback, es muy interesante. ¿Qué ocurre? Que los móviles, posiblemente dentro de un tiempo, cuando los cojamos, nos analicen el gesto de la cara por la mañana. Con el reloj que llevamos, que lleva aquí unos sensores, que nos está cogiendo la presión cardíaca, nos está cogiendo la temperatura, nos está cogiendo si tenemos exceso de azúcar, falta de hierro, a lo mejor dirá que estamos anímicamente mal. Y como el ordenador, el robot que esté donde sea, sabe que nos gusta ver cuando estamos contentos determinados vídeos en Internet, igual nos los manda, nos los selecciona y nos manda unos chistes porque nos gusta ese humorista para que estemos más contentos. O nos manda un mensaje y nos dice, vete a ver al doctor, que no estás muy bien de hierro y esto te está haciendo que estés agotado, pero a la vez te está haciendo que estés triste. Quiero decir, todo esto, la neurociencia, los gestos, la conducta, entender el cerebro para saber lo que vas a comprar, neuropsicología y análisis de los rostros de los asesinos, que esto ya lo hacía Lombroso en sus años, análisis del comportamiento. La policía ya hace tiempo que tenemos, lo hemos aprendido de los americanos, análisis de la conducta, los especialistas que te dan un perfil, que investigan en frío, ¿vale? Se llama investigación en frío. Cuando los investigadores en caliente no han sabido resolver, un experto analista coge el bloque del atestado de todo lo que se ha hecho policialmente y lo analiza, ¿vale? Análisis de la conducta e intenta dar un perfil del autor. El ADN electrónico es la huella digital, pero ya no es la huella digital de lo que nosotros vamos dejando de rastro por Internet, es lo que pensamos, lo que opinamos. Da mucho miedo, ¿verdad? O sea, a mí me da mucho respeto. Pero si esto sirviera con la normativa idónea para poder detectar a determinadas personas cuando estos chismes detectaran la ira, o ahora lo vamos a ver con ejemplos visuales. Aquí pongo el cerebro cada vez está siendo menos misterio para los científicos. El otro día estuve mirando para unas charlas para chavales, para demostrarles que la marihuana no es una droga natural, que no les hace nada, pues ya hay un instituto en Estados Unidos que está haciendo unos escáneres especiales del cerebro donde se ven unos huecos. Y me preguntaba uno de los chicos, ¿pero esos son huecos en el cerebro por comer o por fumar marihuana? Digo, no, eso es la falta de conexiones neuronales en el cerebro de esa persona que, según dicen en este estudio, ha consumido durante 4 años, desde los 14 a los 18, marihuana. Su cerebro no ha llegado a crecer y las neuronas que están desde cuando naces no han llegado a conectarse. Entonces, vamos más allá. ¿Podremos llegar a escanear el cerebro? ¿Quién nos iba a decir que cuando íbamos a un aeropuerto ibas a pasar por un sitio y te iban a escanear y se te ve si llevas pistolas, si llevas no sé qué, no sé cuántas? ¿Quién no nos dice que cuando pasemos por algún sitio algo nos escaneará y nos avisará desde una enfermedad o nos avisará de que esa persona lleva unas intenciones X? Bueno, pues sin ir tan al futuro, y en un futuro más cercano, ¿a dónde va el futuro? Esto lo pongo, el futuro no, quiero decir, realmente el futuro no va, pero si nosotros no nos anticipamos, no llegamos. O sea, el futuro va, y ahora lo voy a explicar, ya se hacen reconocimientos faciales, de gestos, del ánimo. Esto me llamó la atención esta mañana porque este soy yo. Me he puesto a mirar en Google dentro de la cronología y he cogido un día al azar y resulta que ahí sale lo que yo hice ese día. Ese día yo estaba de vacaciones en el Campín La Masía, eché gasolina, arriba a Repsol, y luego por la tarde fuimos a la Mella de Mar a dar vueltas, estuvimos por ahí dando vueltas. Eso que se ve en azul clarito, abajo, bueno, no lo ven porque la intensidad no es muy allá, pero, a ver si, no, ya no está conectado, da igual. Aquí abajo hay un azul claro y un azul oscuro. El azul claro es lo que andamos, lo que andó mi móvil, lo que andé yo. Y lo más curioso, me he encontrado que hay una fotografía ahí que yo ni sabía que estaba, que son los pies de mi niña en la playa. Esto está en la nube. Está, en teoría, solo tengo acceso yo, pero ya saben que ahora mismo el decir que está protegido algo encriptado no tiene nada que ver. Se lo pueden decir a PlayStation cuando le robaron todas las cuentas de Visa de sus clientes, se lo pueden decir a la página esta de contactos que entraron y pillaron todos los correos. Es decir, no hay nada seguro en la red, en la nube que llaman ahora. Entonces, si esto lo estamos dando todo el mundo y está arriba, la mayoría, por lo menos la gente más joven, tuitea, se mete en redes sociales, blogs, coloca información. Esa información bien analizada nos permitiría ver cuando una persona se extrema o hace comentarios, por ejemplo, en un foro sobre su pareja. Es que esta tía yo la voy a matar. Si es una máquina lo pudiera sacar, sería importantísimo para poder solucionar el problema.
No digo nada de detalle de consumo. Hay un, creo que era un diputado alemán que le pidió a la compañía de teléfono que le diera toda la información que tenía sobre él. Esto hace unos años. Cuando recibió toda la información y se le facilitó a una empresa de análisis de datos de inteligencia, se dio cuenta de que era como un diario. Venía todas las llamadas que hacía, cuando estaba en un repetidor, cuando se conectaba en otro. Eso daba información sobre su posicionamiento, hábitos. No digo nada si obtuviéramos estos datos de una persona, pues con mandamiento judicial, pudiéramos pedir sus movimientos, etcétera. Lo de las pulseras en el tobillo sería una tontada. ¿Qué pasaría, por ejemplo, si esto que les voy a poner a continuación, esto es la línea que ha hecho una persona a lo largo del día? Pues ha salido de su casa, ahí en la esquina, ha ido andando, ha cogido el coche, se ha movido porque es comercial, ha estado por el centro. Los dos puntos rojos, uno donde ha comido y el otro la casa de su madre, por ejemplo. Imaginemos que esto es la víctima. E imaginemos que los dos puntos rojos, que es donde están esos dos sitios donde come, fuera donde un programa nos dijera, oye, que su exmarido ha estado hoy ahí, pero es que lleva haciéndolo 10 días. O sea, la conclusión que podemos sacar, ¿cuál es? Que lo está vigilando, la está siguiendo. Ya no digo nada si la siguiera. Si esto una máquina lo pudiera extraer, esto es lo que se llamaría entonces inteligencia. Nosotros la llamamos policialmente inteligencia criminal, ¿vale? A nivel militar también tiene su utilidad la inteligencia para anticiparnos. Entonces, si los móviles de ahora ya dan suficiente información por el posicionamiento y además yo creo que ni el 1% estamos controlando lo que estamos dando en la red. Esta mañana, por ejemplo, he encontrado esta expresión, Face Memory and Emotional Recognition, ¿no? Memoria de la cara y reconocimiento emocional. Cuando los equipos, lo que se ve es un equipo que te reconoce la cara. Cuando el equipo te reconozca y pueda determinar tu estado anímico para utilizarlo en tu beneficio. Cuando reconozcan las caras de todo el mundo. Esto ya se hace en determinados entornos, partidos de alto riesgo, cuando una cámara reconoce facialmente a la persona que no tiene que entrar no la deja entrar, pero a la persona con riesgo la sigue por todo el recinto, si hay cámaras suficientes. Cuando nos reconozcan, he puesto para preparar esto, digo, voy a poner móviles modernos. Bueno, lo que se ve aquí, desde en la muñeca aquí abajo, una pulsera que proyecta en la piel el teclado y podemos escribir. No se me ha ocurrido mirar nada sobre las gafas estas nuevas que se empezaban ya yo me imagino policialmente llevar las gafas puestas y cuando pares a una persona que te la identifique facialmente y te diga, está buscado. Parece ficción, pero es que terminará siendo. Entonces, ya para acabar, hay apps que nos dan el peso, glucosa en sangre, presión sanguínea, nos monitoriza el sueño, muchísimas de las pulseras. ¿Ha dormido usted mal? ¿Qué pasará cuando un agresor vaya a querer cometer algo y lleve 5 días durmiendo mal, unido a una serie de factores de riesgo que nos terminen dando un perfil que nos diga, ojo con este que la va a liar? Pues a lo mejor podremos tomar una serie de medidas que ahora las hacemos con las pulseras, las hacemos cuando se acerca la víctima, la llamamos, oye, que va a salir de prisión, ten cuidado, pero cuando esto lo haga una máquina, ten cuidado, ponte en cobijo, llama a la policía o escóndete, porque tiene sus cosas positivas y sus cosas negativas. ¿Qué pasará cuando sea un error de la máquina? Estaremos asustando a la víctima todo el día con mensajes. La máquina será capaz de entender el factor sensible. Dicen que la inteligencia artificial ya está empezando a aprender sentimientos. Bueno, pues cuando todos estos datos de la red los podamos trabajar, cuando podamos coger la vida de una persona, me da igual a los 10, a los 15 años, y analizar lo que ha hecho. Fue víctima de malos tratos, luego se puso en un grupo radical y se le detuvo 3 veces. Resulta que su primera novia en un año estuvo 3 veces en el hospital. Casualidad, una vez rotura del pómulo y 2 de huesos. Pero resulta que ahora se ha casado y los niños han ido Ahora mismo, con el tema autonómico que tenemos en España, es imposible casi hacerle el seguimiento a una víctima de maltrato infantil. O sea, en cuanto sale de una comunidad y se mete con otra y empieza a moverse, ya determinados datos se pierden. En violencia de género hemos conseguido unificar a todo el mundo. Pero si esto se puede hacer un día, si podemos extraer datos de la vida de una persona y podemos decir, ojo, que potencialmente puede ser un maltratador, la siguiente vez que vaya con su pareja al hospital y diga, es que se ha caído al salir del coche, ha ido a ver ¿cómo era un Porsche? Ha ido a ver mi Porsche y se ha caído. No, es que ya has llevado 5 veces a lo largo de tu vida a personas al hospital y de hecho va con ella, ¿para qué? Para que ella no diga
que le ha pegado, ¿vale? No haremos con la inteligencia artificial o criminal, no podremos hacer un retrato, un perfil, ¿no? Pero sí que podremos hacer un retrato de factores y podremos decir que esta persona es candidata a. No lo harán las personas, lo harán las máquinas, los servidores. Tendremos que utilizarlas. Pero quien tenga que analizar y quien tenga que establecer normas de política criminal será un criminólogo, ¿vale? En ayuda de otros colectivos, que es decir, un criminólogo, o sea, un grupo de criminólogos no lo van a poder hacer. Se habla en Internet del Mining Data, del Big Data, se habla del gran análisis y ya están detrás de ello. En la nube tenemos muchísima información. Móviles, iPads, correo electrónico, qué música, dónde compramos, con qué pagamos, qué música, quién nos trae. Quiero decir, ahora, por ejemplo, la compra online que está tan de moda, se hacía todo, es decir, en la recepción, toda esa información de todo lo que compramos y de dónde viene por Internet. Ya le meterá mano a Hacienda, que en cuanto pille los datos de las compañías que entregan, dirá, usted ha comprado este año pasado 15 cosas, o 150. Vaya empezando a pagar el IVA correspondiente a esto. La Big Data, datos e inteligencia artificial. Aquí aparece el logo de Vodafone, un ingeniero en telecomunicaciones que ya empieza a hablar, pero es que no son solo las compañías telefónicas, los bancos ya están empezando a hablar de infinitas posibilidades. Máquinas que aprenden. Ya se habla de la prevención, la reinserción y la investigación en un mismo conjunto. Esto se ha hecho en España, la primera casa hecha por una impresora. Es muy vasta, es muy rudimentaria, pero es el inicio, ¿vale? Esto reducirá costes. Si esto ya va a ser posible dentro de unos años, ¿qué no va a ser posible? Telefónica, Movistar, ya hace 2 años que está vendiendo a Luca, que es una toma de decisiones por datos, es una ayuda. Está teniendo mucha acogida en Sudamérica, donde, por ejemplo, he leído algún ejemplo en los casos de éxito que ponen en la página de Luca. Por ejemplo, un estado de un país sudamericano detecta que en una autovía no tiene por qué haber determinados atascos y los hay. Y quieren saber por qué, y eso es imposible visualmente pillarlo. Bueno, pues es muy fácil cuando pillas durante días qué vehículos están accediendo y pasando a determinadas horas y terminas dándote cuenta que cuando la densidad de camiones, furgonetas supera no sé qué índice, es cuando se produce el atasco. Por lo cual, si en esa franja horaria reduces la entrada o el tráfico de ese tipo de vehículos, y esto es muy simple y es muy sencillo, pero si lo reduzco, si les digo que de 2 a 4 no van a poder circular por la Z40, no hay ni un atasco, y eso no lo dice una máquina. Esto aplicado al turismo, se están haciendo planes de turismo, se busca el flujo del turista, por dónde va, por dónde lo podemos llevar, muy parecido a lo que en los supermercados o los grandes centros comerciales nos hacen, ¿no? Que nos hacen ir por determinados sitios. Pues si al turismo lo podemos hacer, seguir una ruta, eso lo analiza una máquina. Y bueno, ya, es decir, aquí acabo. A la pregunta de ¿hay teorías explicativas? Sí que las hay, pero la conclusión es no nos dan las soluciones, porque aunque en España la criminología, y debido al periodo que sufrimos de dictadura, los criminólogos o los que querían hacer criminología no les dejaban, porque ¿qué era eso de la política criminal? ¿Qué es eso de reinsertar al delincuente? De la cárcel no sale nadie, por lo cual tú me sobras como criminólogo, y la mayoría se exiliaron. Llevamos unos años de retraso, pero eso no quiere decir que lleguemos tarde en criminología. Quiere decir, podemos sacar criminólogos muy buenos, a ver si la UNED puede hacerlo, y yo animo a los futuros criminólogos, miembros de fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado que estudien o que ya sean criminólogos, a los que están en instituciones penitenciarias y a los que no están igual. Es decir, hay que hacer algo que nos permita utilizar esto que viene, que si no nos quedaremos fuera, y puede ser una de las soluciones para anticiparnos o por lo menos para tener información de cuando en un entorno se está produciendo violencia de género. El público, el ciudadano, no lo va a decir. Le da apuro, y yo es una cosa que lo veo. ¿Por qué no has llamado al 091? ¿Por qué no has llamado al 112? Es que me daba cosa. Pero te lo vengo a decir, no, es que ya no vale, es que la agresión se estaba produciendo. Por eso, si esto no funciona, a pesar de todo el tiempo que estamos diciendo, queremos colaboración ciudadana, queremos que ustedes nos llamen, estamos dando charlas, estamos cambiando las normas, se está haciendo un esfuerzo institucional bestial a todos los niveles para conseguir que esa lacra cambie y no cambia, pues a lo mejor esta es una solución. Y ahí lo dejo. Muchas gracias.